Vamos a inclinar, por favor, el rostro. Padre nuestro, Padre Santo, tú que estás en los cielos, tú que reinas sobre todo y que estás guiando el mundo conforme al decreto eterno y que estás gobernando sobre todo para bien de la iglesia, el cuerpo de Cristo. A ti nos encomendamos en esta tarde y te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te damos gracias porque a ti te ha placido escogernos en el decreto eterno de predestinación y en su tiempo rescatarnos, darnos el don de la fe, el don del arrepentimiento, convertirnos y justificarnos y hacernos miembro de una iglesia local. Gracias, oh Dios, por esa gran misericordia y gracias porque tú nos sostienes. Oh Dios, aquí nos encontramos dispuestos a continuar estudiando la doctrina de la novia de Cristo, la doctrina del cuerpo de Cristo, la doctrina de la iglesia. Danos sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto, para que comprendamos estos aspectos de nuestra fe de una forma experiencial y que tú nos lleves a amarte aún más amando a tu esposa, la iglesia, la que tú estás santificando y edificando. Y gracias Dios porque a ti te ha placido establecer iglesias bíblicas en español en San Diego. Y desde ya te rogamos que continúes bendiciéndonos, que podamos ver el avance de tu reino a través de la plantación de muchas iglesias bíblicas y que las comunidades hispanas en Norteamérica puedan contar con esa bendición de iglesias que se ajustan a tu palabra, que viven para tu gloria, que manifiestan el carácter de Cristo siempre. Guíanos, Señor, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces vamos a continuar hoy con este estudio introductorio de la eclesiología. En el libro que se requiere en el libro de lectura, que lastimosamente por una equivocación no me los dieron porque el seminario los imprime, pero se pueden conseguir ya sea para la versión Kindle o impresos, se pueden comprar aquí en Amazon. Allí van a encontrar algunos aspectos que profundizan esto que yo les estoy explicando aquí. Hay algunos temas que no se tocan allí en el libro y son los que más quiero tocar en esta introducción. En la clase anterior estuvimos viendo algunas definiciones de lo que es la iglesia. No sé quién puede en este instante darme una definición a la luz de lo que nosotros aprendimos de lo que es una iglesia. A ver quién dice yo. Breve, concisa. La asamblea de los llamados fuera del mundo. La asamblea de los llamados fuera del mundo. Ok, definición etimológica, pero cuando vamos a definir la iglesia de Cristo, le hace falta algo, ¿verdad? ¿Qué le pondrías? La asamblea de los llamados. ¿Por quién? Los llamados por Cristo, sí. Ajá. Por el Evangelio.
y son apartados para vivir para Cristo, su Rey y cabeza, en comunidades locales. Esa es una buena definición, que la construimos a la luz de lo que ya hemos visto. Ok, hoy quiero empezar recordándoles que el propósito de la salvación, el propósito por el cual Cristo salva a las personas de forma individual, no es para que vivan una fe individualista. Si han escuchado algunas personas que dicen, lo importante es que crea en Cristo. Lo importante es que forme parte de la Iglesia universal invisible. No necesito congregarme con ese grupo de hipócritas que se reúnen en la iglesia local y tener que someterme a una disciplina y darle mi dinero a los pastores. Hay unos que se expresan así, ¿verdad? Bueno, los que se expresan así no han entendido el propósito de la salvación. El propósito de la salvación no es que los creyentes vivan una vida cristiana de adoración y santidad individualista. Es cierto que Dios salva individuos y la salvación es individual y cada uno debe poner su fe real y sincera en Cristo. Pero cuando Dios salva a una persona, lo une a la Iglesia universal de Cristo, que en cierto sentido puede ser llamada invisible, como explica la Confesión de Londres, en el sentido de que la regeneración es algo interno. Y estos que Cristo salva y que une a la Iglesia universal, les manda, les ordena que se unan a asambleas locales de creyentes, porque la salvación no es para andar solo. Y esto nos lo muestra la Biblia. Esto es algo que uno puede ver en las Sagradas Escrituras. Solo voy a mencionar unos versículos. Miren este que está en Levítico 26, versos 11 y 12. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros. Aquí Dios habla al pueblo de Israel. Y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así que Dios hace un pacto con una nación, no con una sola persona, sino con una nación que viene de los lomos de Abraham, para que este pueblo viva como pueblo para Dios. Y esa es la razón por la cual Dios dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, ustedes juntos como una comunidad, como una asamblea. En medio de ustedes como asamblea pondré mi morada. Y luego cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia es esa morada o esa casa de Dios. Somos el templo del Espíritu Santo, no solamente de forma individual, sino que somos el templo del Espíritu Santo como una comunidad de creyentes. El mismo principio antiguo testamentario se repite en el Nuevo. Deuteronomio 7:6 dice Dios: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Es interesante ver que Dios, aunque le habla a muchos, usa un pronombre en singular, ¿no? Porque Él dice, porque tú eres pueblo. Antes dijo, vosotros sois. Pero ya aquí Él está tratando a la multitud que está alrededor del tabernáculo como si fueran uno solo.
Y esto nos muestra que aunque somos muchos, siendo que el propósito de Dios ha sido desde el principio formar un pueblo que viva para su gloria, Dios nos está viendo como uno solo. Pero puede que alguien diga, ok, sí, en el Antiguo Testamento es obvio que Dios habla de su pueblo y todo eso, porque efectivamente era un pueblo, era una nación, tenían su cultura, su himno nacional, su bandera, límites geográficos, su lengua, pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento los cristianos, los que creen en Cristo, están esparcidos por todo el mundo. Aquí no hay una sola lengua, aquí no hay una sola bandera, aquí no hay un solo rey, aunque sí hay un solo rey y hay una sola lengua que es el lenguaje del Espíritu, y hay una sola bandera que es la bandera de Cristo. Pero aunque estamos esparcidos en todo el mundo y hablamos distintas lenguas de diferentes etnias, la Biblia manda a todos los cristianos a que vivan como un pueblo, porque el propósito de la salvación efectuada por Cristo en el Nuevo Testamento sigue siendo el mismo del Antiguo, formar un pueblo. Solo que este es un pueblo que ahora está esparcido por todo el mundo. Miren cuando el ser angélico le anuncia a la Virgen María, y uso aquí el calificativo virgen, no porque crean la perpetua virginidad de María, sino porque cuando vamos a hablar del nacimiento de Cristo, tenemos que resaltar que Él, en el momento en el que nace de una virgen, porque eso forma parte de las profecías. Y una de las profecías anunciaba que el Mesías nacería de una virgen. He aquí, la virgen concebirá y dará a un niño. Y entonces no es malo que uno resalte esto. No creemos, bueno, por lo menos yo no creo, en la virginidad perpetua de María, pero sí creo y resalto que Cristo nació de una virgen, porque eso es algo que la Biblia nos da. Y cuando el ser angélico anuncia el nacimiento, le dice a la Virgen, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si se dan cuenta, Dios está diciendo y anunciando que Cristo morirá en la cruz para salvar a su pueblo. Si bien es cierto que la salvación es individual, el objetivo es que Dios, Cristo, vino a esta tierra a cumplir el consejo eterno de redención, el pacto eterno de redención, y en ese pacto eterno de redención Cristo se compromete a dar su vida por un pueblo definido, un pueblo que se llama la iglesia. Y Pablo en Tito 2:14 dice, hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cuando Pablo dice, para redimirnos, bueno, redime individualmente, pero a todos estos que redime, luego los une en un pueblo, porque el propósito de Dios es tener para sí un pueblo en medio de los pueblos del mundo. Solo que el pueblo en el Nuevo Testamento, vuelvo a insistir, es un pueblo multiétnico, es un pueblo multilingüístico, es un pueblo multinacional, es un pueblo que está esparcido en todas partes, pero sigue siendo un pueblo. Y este pueblo universal se manifiesta a través de pequeños pueblos locales. Y esto ya voy a explicar. Hechos 2:47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Hay algunos expertos en griego que dicen que se debiera traducir, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que estaban siendo salvos. Y es interesante que esto se da luego de Pentecostés, ¿no? Y cuando dice añadía a la iglesia, puede que alguien diga, sí, claro, los añadía a la iglesia universal. Obvio que sí. Pero cuando usted lee allí lo que nos dice Lucas, ¿a qué iglesia en particular se refería él? A la iglesia local de Jerusalén. El Señor añadía cada día por medio de la fe y el bautismo a los que estaban siendo salvos, a los que habían de ser salvos. Así que la salvación en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos apostólicos, estaba conectada indisolublemente al entrar a formar parte de una iglesia local. Y esta identidad o identificación o sello externo de entrar a formar parte de la iglesia local estaba asociado a lo que dijo Pedro en el sermón: arrepentíos y bautícense. Así que el bautismo era como esa señal externa de que la persona había puesto su fe en Cristo y se había arrepentido, y ese era el requisito para ser recibido a la membresía de la iglesia local. Como después vamos a, en el libro, retomando algo que enseñaba el doctor Sam Waldron, él dice que hay 3 requisitos básicos para recibir a una persona como miembro de una asamblea local. Y él menciona, a la luz de lo que la Biblia dice, que hay un requisito espiritual: es verdadera regeneración, arrepentimiento. Los que nos identificamos como credobautistas y nos identificamos con la Confesión de Londres, estamos convencidos que la iglesia local debe estar compuesta únicamente por miembros regenerados. Contrario a lo que dice la Confesión de Westminster, que es la confesión madre, por decir así. El resto de confesiones de las iglesias reformadas en Inglaterra y obviamente acá, las confesiones que se redactaron luego toman como base a la Confesión de Westminster. Es la reina de las confesiones, pero no necesariamente, y como ninguna confesión podemos decir que es perfecta, ¿no? Así que la Confesión de Westminster dice que los miembros de la iglesia son los creyentes y sus hijos. O sea que hay una membresía mixta de regenerados y no regenerados, porque con los niños no sabemos, no han hecho ninguna profesión de fe real. Puede que sí sean regenerados. No digo que Dios no regenere a los niños. En la Biblia encontramos a unos niños que fueron regenerados ya desde el vientre de la madre, ¿cierto? Pero lo que la Biblia nos muestra es que para ser salvo usted cree y se arrepiente. Y un niño muy pequeño, yo no puedo tener esa seguridad, ¿verdad? Así que cuando ellos reciben como miembro a los niños, les toca afirmar que la membresía de la iglesia local es una membresía mixta de regenerados y no regenerados. Nosotros, como credobautistas, decimos no. La membresía de la iglesia local es una membresía regenerada. Así que el requisito espiritual es regeneración, conversión, arrepentimiento, fe. Pero hay un requisito ceremonial, y este es el bautismo. Y cuando usted lee Hechos 2, cuando los judíos escuchan el sermón de Pedro, ¿verdad? Y que Pedro les dice: ustedes mataron al Hijo de Dios.
ustedes se unieron con los gentiles. Entonces ellos hay una convicción de pecado y le dicen, Pedro, ¿y entonces qué hacemos? ¿Qué les respondió él? Bueno, arrepiéntense y bautícense. Así que ellos se arrepienten y simultáneamente se bautizan. Así que el requisito ceremonial para ser recibido en una asamblea local de creyentes, que es un reflejo del cuerpo universal de Cristo, es verdadera conversión, el requisito es espiritual, y el requisito ceremonial, el bautismo. Alguien que no ha sido bautizado no puede ser miembro. No porque el bautismo salve per se, mas sí porque el bautismo es una identificación pública con Cristo. Estoy diciendo, he tomado la bandera de Cristo. Estoy unido a Cristo en su muerte, y de allí la importancia de la inmersión. Y estoy identificado con Cristo en la resurrección, de allí la importancia cuando la persona es sacada del bautismo. Ok, y hay un tercer requisito, y este es organizacional. Es decir, debe estar de acuerdo con la doctrina que la iglesia tiene. Y de allí la importancia que, si Dios quiere y tenemos el tiempo, vamos a hablar de la importancia de la confesionalidad. Porque si la iglesia no tiene una confesión de fe, ¿cómo podrá decirle al candidato a miembro, usted se identifica con la doctrina que la iglesia tiene? Bueno, pero ¿cuál es? Lea la Biblia. Ok, sí, él lee los 66 libros, le va a tomar tiempo, pero ¿y luego que los lea qué? ¿Usted cree lo que la Biblia dice sobre Dios? Oh, sí, claro, pero ¿qué es lo que cree que la Biblia dice sobre Dios? Porque están unos que creen que la Biblia enseña sobre Dios que es una sola persona, que no son tres personas. ¿Crees lo que la Biblia dice sobre Cristo? Oh, sí, claro, creo que es un buen hombre, un gran profeta. Sí, pero no creo que la Biblia diga que Él es Dios. O bueno, ahí hay una diferencia, ¿verdad? Así que no basta solo con que uno diga, yo creo todo lo que la Biblia dice. No, ¿qué crees tú que la Biblia dice? Y eso cambia el asunto, ¿verdad? Así que de allí la importancia de que una iglesia local tenga una confesión de fe. Porque puede decir, mire, aquí está un resumen muy preciso y conciso de lo que creemos que la Biblia enseña sobre la doctrina de la Biblia, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la caída, la doctrina de Cristo, etc. Y entonces la persona lee el resumen y dice, ok, sí, estoy de acuerdo. Bueno, si está de acuerdo, se recibe como miembro. Así que son estos tres requisitos. Y el que cumpla con esos tres requisitos, entonces es recibido como miembro. Ok. La iglesia de Cristo. Y aquí estoy resaltando la importancia de la iglesia local. La importancia de que un cristiano se haga miembro y se una a una asamblea local de creyentes. Y la importancia que la iglesia tiene en el plan de redentor. Es que hay muchos que niegan la importancia que la iglesia tiene. Y creen que lo importante es que crea en Cristo y ya. Obviamente, lo importante es que crea en Cristo, pero no es lo único. Hay más. Y entonces nos debemos preguntar, ¿por quién murió Cristo? ¿Cuál es el objetivo del reinado actual de Cristo, como dice Pablo en Efesios? Que Dios
le entregó todas las cosas y las puso debajo de sus pies. ¿Para bien de quién? ¿En qué consiste la actividad actual de Cristo, quien está en sesión? Sesión es una palabra que significa que Él está sentado. Luego que Cristo resucita, asciende al cielo y se sienta. Y eso es a lo que denominamos la sesión de Cristo. Y cuando un rey se sentaba en su trono, no era para descansar. Cuando el rey se sentaba en el trono era para juzgar, gobernar, legislar. Así que Cristo, la Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre y se sentó para legislar como rey, gobernar como rey. ¿Para quién o para qué está gobernando Cristo hoy como rey sobre todo? Bueno, cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que todo lo que Cristo hizo y lo que Cristo hace tiene un fin. Y ese fin es la iglesia. Ella es la novia de Cristo. Ella es la esposa de Cristo. Ella es el objetivo de la santificación de Cristo. Por lo tanto, es imposible que alguien diga que ama a Cristo y no ame a la iglesia de Cristo. Es como si alguien se me acercara y me dice: Pastor Julio, a usted yo lo aprecio mucho, pero a su esposa no la quiero ver ni en pintura. ¿No me quiere a mí? Porque el que me aprecia a mí debe apreciar a mi esposa, porque somos una sola carne. Y Pablo en Efesios 5 y parte del 6 dice que el matrimonio es un misterio, pero especialmente él dice: y esto digo de Cristo y de la iglesia. Es un misterio. Cristo unido como esposo a la iglesia, la cual es su esposa. Entonces es imposible decir: oh Cristo, yo te amo y te amo por sobre todas las cosas, pero no quiero saber nada de la iglesia. No se puede. No. Y entonces, si leen todos estos versículos, la Biblia nos muestra: la iglesia es edificada por Cristo. Cristo dijo: edificaré mi iglesia. El trabajo actual de Cristo en edificar algo en esta tierra consiste en edificar la iglesia. Por lo tanto, debo amar a la iglesia de Cristo. Efesios 2:19, la iglesia está fundada en Cristo, no está fundada en nada distinto. Y como luego vamos a estar viendo, la iglesia local, que tiene las marcas mínimas de la verdadera iglesia de Cristo, está fundada en Él. La iglesia fue comprada por la sangre de Cristo. Hechos 20, Pablo, dando el sermón a un grupo de ancianos, les dice que ellos deben pastorear con entereza, con entrega, y deben ser obispos fieles en la iglesia de Cristo, la cual fue ganada por su sangre. Miren, las cosas valen o son apreciadas de acuerdo al costo con el que se adquirieron. Si usted tiene en su casa, qué sé yo, un jarrón de esos donde se usan flores, donde se meten flores. Usted tiene uno de vidrio, le costó $1, y tiene otro de un cristal fino que lo trajeron de Europa, costó $100 o más. Bueno, si a usted su niño le rompe el que le costó $1, puede que le moleste algo, pero bueno, usted lo recoge y va y compra otro, ¿verdad? Pero si le rompe el que usted le costó ir a Europa y que le costó más de $100, oiga, eso sí que le va a molestar mucho, ¿verdad? Porque le costó más. Y Pablo, hablándole a los ancianos, dice: pastoreen cuidadosamente a la iglesia, porque ella vale lo máximo que puede valer algo en esta creación. ¿Por qué razón? Porque ella tuvo un costo muy alto. ¿Cuál fue el costo?
La sangre del Hijo de Dios. ¿Y habrá algo más costoso en esta tierra? ¿Algo que haya sido comprado con algo más costoso que la sangre del Hijo de Dios encarnado? No hay más. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros nos quejamos de la iglesia local en la que estamos, hay que hacerlo con mucha sabiduría. Hay que hacerlo con mucho temor, bajo oración, porque cuando yo hablo mal de la iglesia, estoy hablando mal ¿de qué? ¿De quién? De aquello que le costó a Cristo el derramamiento de su preciosa sangre. Y cuando yo medito en estas cosas, entonces soy precavido cuando voy a expresarme de la iglesia local. Efesios 5:25 dice que la iglesia fue salvada por Cristo, fue la iglesia, su pueblo. Efesios 5:26 está siendo santificada por Cristo, así como el esposo debe santificar a la esposa. Efesios 5:22, la iglesia es la esposa de Cristo. Vuelvo a insistir, lo más precioso que existe para uno como esposo es su esposa. Y lo más precioso para Cristo es su esposa, la iglesia. Colosenses 1:18, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y miren, bueno, no vayan a malinterpretarme, no voy a cuestionar la doctrina de la divinidad y la plenitud y la perfección de Cristo como Hijo de Dios. Pero dentro de los roles que asumió Él como Redentor, Cristo decidió ser la cabeza de un cuerpo. La cabeza sin el cuerpo está incompleta. No digo que Cristo en su condición de Dios esté incompleto, pero en su condición de Redentor, cuando Él asume ser la cabeza de un cuerpo, decide estar incompleto sin el cuerpo, porque una cabeza necesita siempre de un cuerpo. Así que es como si Cristo, en ese beneplácito y en esa condescendencia y humillación, dice: necesito de un cuerpo. Vuelvo a insistir, no pensemos en la esencia de la divinidad de Cristo, porque Dios es completo. Creemos en la doctrina de la aceidad, ¿no? El Dios aceidoso no necesita de nada para ser Dios. Pero la segunda persona de la Trinidad, el Logos eterno encarnado, decide ser, por decir así, completado por un cuerpo. Y ese cuerpo es ¿cuál? La iglesia. La iglesia, de allí la importancia que ella tiene. Pablo en 1 Corintios 1:2 dice que ella es propiedad del Dios viviente. Si a su propiedad entra alguien y usted ve que está haciendo daño, bueno, hasta la misma ley le permite que le pueda dar un disparo, no que lo mate necesariamente, pero sí asustarlo, ¿verdad? Porque entró a propiedad privada. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es propiedad del Dios, y es interesante ver que le llama del Dios viviente, del Dios que existe por sí mismo y que da vida. La iglesia de Cristo le pertenece a Dios, por lo tanto es lo más grande que hay en esta creación. En 1 Corintios 3:9, Dios la está labrando, Dios la cultiva, Dios la abona, Dios le da el Espíritu Santo, le da dones, le da pastores, le da personas para que ella pueda crecer en santidad. Dios le dio la Biblia. La iglesia es algo importantísimo para nuestro Dios. Efesios 2:22, la iglesia es la habitación de Dios, es la morada de Dios, es el templo del Espíritu. Allí el Espíritu de Dios se manifiesta de una forma viva y gloriosa por medio de los dones, conduciendo a la iglesia a un crecimiento constante. Colosenses 1:13, la iglesia es el reino del Hijo amado de Dios.
Cuando la Biblia dice que somos el reino de Cristo, lo que da a entender es que Cristo es un rey que no puede estar sin súbditos. Nosotros somos los súbditos de nuestro rey. Y ese rey nuestro es nuestro esposo. Y ese rey nuestro nos cuida, nos santifica, busca nuestro bienestar. Es un reino glorioso. Primera de Pedro 2:5. La iglesia es casa espiritual y templo de Dios. Oigan, templo de Dios. Dios siempre ha tenido un templo en la tierra donde Él tiene su morada especial. En Edén era el templo de Dios y Dios se paseaba en medio del huerto. En tiempos de los patriarcas, Dios habitaba en medio de los altares que le construía. En tiempos de Israel, Dios habitaba en el templo. Hoy día Dios tiene un templo donde su presencia especial está en medio del mundo. Y ese templo es la iglesia. Pero recordemos que la iglesia es la asamblea de creyentes. Cada iglesia local es un reflejo de que somos templo de ese Dios. Pablo dice en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia es la guardiana y preservadora de la verdad. Dice que es como un estandarte, un poste, como se acostumbraba en el siglo I. En las plazas de mercado se levantaba un poste grande y allí se ponían anuncios. Bueno, la iglesia es eso. Somos ese estandarte y ese poste en el cual se anuncia el evangelio, la verdad de Dios. Bien. Hasta este punto, ¿qué inquietudes hay? Inquietudes. Preguntas. No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Ok. ¿Cuándo vamos a mencionar las características por las cuales identificar a la iglesia de Cristo? Es necesario hacer una distinción entre los atributos de la iglesia en su sentido universal y las marcas de la iglesia en su sentido local. Atributos en su sentido universal y marcas en su sentido local. Y le vamos a añadir las señales de las iglesias saludables dentro de las iglesias verdaderas. Como yo les dije ayer, muchas iglesias tienen las marcas de la iglesia verdadera de Cristo, pero puede que no sean muy puras. No son las más saludables. Y la iglesia local debe aspirar a ser una iglesia verdadera de Cristo saludable. Así que vamos a estar viendo los atributos de la iglesia en su sentido universal e invisible, según lo que ya nos explicaba la confesión, las marcas que identifica a la iglesia local verdadera de Cristo y las señales que identifican a una iglesia verdadera de Cristo que es saludable. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero antes de explicarles cuáles son esas señales, vamos a repasar un poco la diferencia que hay entre la universalidad y la localidad. Universalidad y localidad. Y creo que ya se las expliqué, ¿no? Ayer. Así que solo voy a repasar. La Biblia en algunas ocasiones nos habla de la iglesia como un todo universal. Cuando dice la iglesia es la esposa de Cristo,
principalmente se refiere a la universalidad de la iglesia. Cuando Cristo dice edificaré mi iglesia, se refiere principalmente a la universalidad. Pero la mayoría de las veces que el Nuevo Testamento nos menciona las iglesias, lo hace en el sentido local. La mayoría de las veces que el Nuevo Testamento nos menciona la palabra eclesía, lo hace en el contexto de la localidad. Aquí les muestro, no sé si se puede ver allá, sí, un dibujo que no lo hice yo, esto lo encontré en internet, que nos explica un poco el sentido de la universalidad y la localidad. Este recuadro que está aquí en verde representa a la Iglesia Universal de Cristo, o lo que en la confesión se le llama la Iglesia Invisible. La Iglesia Invisible es la Iglesia como la ve Dios. La Iglesia visible es la Iglesia como la ve el hombre. Ustedes en el culto de adoración del domingo están viendo 150 personas, 150 adoradores. Pero es posible que Dios no esté viendo 150. Es posible que Dios solamente esté viendo 80 adoradores y el resto falsos adoradores. Así que esa es una distinción entre la localidad y la universalidad. En la iglesia universal, los únicos miembros son los regenerados. Allí no hay nadie más. Uno puede excomulgar de la iglesia local a un miembro, pero no significa que ha sido excomulgado de la iglesia en su sentido universal. Sí me doy a entender, porque nosotros nos podemos equivocar. Es posible que a un verdadero cristiano que es miembro de la iglesia en su sentido universal, no se le reciba como miembro en la local. Se puede dar porque nos equivocamos. Entonces, cada una de estos círculos azules representan a cada una de las congregaciones locales, verdaderas iglesias de Cristo. Si se dan cuenta, no todo el círculo de la iglesia local está dentro del rectángulo que representa a la iglesia universal, porque no todos, necesariamente, no todos los miembros de la iglesia local son regenerados. Creemos en una membresía regenerada, pero nos guiamos por la profesión de fe y el testimonio que las personas den. Pero tanto la profesión de fe como el testimonio pueden ser falsificados. ¿Ven? Entonces, esta es una diferencia entre la visibilidad e invisibilidad de la iglesia. Hablamos de visibilidad respecto a la iglesia local y hablamos de invisibilidad respecto a la iglesia universal. Bien, pero no se trata de dos iglesias. Hay personas que hacen una distinción tan grande que pareciera que Cristo tiene dos. Tiene la iglesia invisible y la iglesia visible. No son dos iglesias, son dos aspectos de la misma iglesia. La invisibilidad y la visibilidad, la universalidad y la localidad. Bien, ok, esto no voy a extenderme mucho. Espero que en el libro haya algo sobre esto. Y si no, yo les envío las diapositivas, bien, para que puedan repasar. Bueno, regresando al tema de los atributos, las marcas y señales, vamos
a empezar entonces con los atributos. Dije antes, los atributos se refieren especialmente a la iglesia universal. Y estos, la Biblia los enseña. Y fueron condensados en el credo niceno. No sé cuántos aquí conocen ese credo. El credo niceno-constantinopolitano. Lo dije, qué bueno, constantinopolitano. Bien, es uno que se redactó en el siglo IV. Y dentro de una definición que ellos dan de la iglesia, el credo niceno dice que creo en la iglesia, la cual es una, la cual es santa, la cual es católica y la cual es apostólica. No sé cuántos han escuchado esa frase. Creemos en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Bueno, esto se refiere a los atributos de la iglesia. Y obviamente se refiere a la universal, a la católica, a la invisible. Porque dice que ella es una. Pero en las iglesias locales no es una sola. Hay muchas iglesias locales. Así que se refiere a la iglesia en su sentido universal, invisible. Cristo solo murió por una iglesia. No por dos, no por tres. Solo existe una iglesia universal, no hay más. Pablo en Efesios 4, cuando habla de la unidad de la iglesia, dice que algo que determina la unidad es que solo tiene una cabeza, solo tiene un Señor, solo tiene un cuerpo, solo tiene un bautismo. Solo tiene una fe, solo una doctrina, la cual es dada por Cristo. Algo más que identifica a la iglesia universal es que ella es santa. La iglesia universal de Cristo solo está compuesto por santos. Santos en el sentido de que por el poder del Espíritu Santo, como resultado de la obra de regeneración de Cristo, el poder reinante del pecado ha sido maltratado, ha sido vencido por el poder de Cristo actuando en el Espíritu Santo. Sus miembros son llamados para ser santos y están creciendo constantemente en santificación. Y que su santificación plena ha sido asegurada por Cristo. En esta tierra no lo son, pero esto ha sido asegurado por Cristo. La iglesia universal es santa porque ella es como la sal en medio de la podredumbre. Ella preserva, pero a la misma vez la sal tiene la capacidad de dar sazón, sabor. Ella es la que da el verdadero sabor del cielo en medio de este mundo. Ella es luz, dijo Cristo, ¿verdad? Ella alumbra como un faro en medio de la tempestad, en medio de la oscuridad. Algo más, otro atributo es que ella es católica, y aquí creo que no se necesita explicar más, ya lo expliqué, ¿verdad? Católico lo que significa es que es universal. Universal. Hay personas que nos dicen, es que ustedes no forman parte de la iglesia de Cristo porque ustedes ya no forman parte de la iglesia católica. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Nosotros hemos sido redimidos por Cristo y al ser redimidos por Cristo somos unidos a la verdadera iglesia católica. Y ella es apostólica. No voy a explicar esto de apostólico porque luego voy a profundizarlo más. Ella está fundamentada, asentada en el fundamento puesto por los apóstoles. La verdadera iglesia de Cristo necesariamente es apostólica. No puede ser verdadera iglesia de Cristo si no está puesta sobre el fundamento apostólico. Bien, estos son los atributos. Ok. Entonces, relacionado con el atributo, les voy a
explicar lo que significa apostolicidad. Apostolicidad. ¿Qué es esto de ser apostólicos? ¿Qué es esto de ser apostólicos? Es más, la iglesia local debe ser un reflejo en lo máximo posible de la iglesia en su sentido universal. La iglesia local debe reflejar la unidad, debe reflejar la santidad, debe reflejar la catolicidad y debe reflejar la apostolicidad. ¿Qué significa ser apostólico? Pregunto, ¿ustedes consideran que las iglesias locales donde son miembros son apostólicas? Porque si no lo son, no son iglesia de Cristo. Pero ¿qué significa esto de ser apostólico? Bueno, si le preguntamos a la iglesia de Roma, Roma dice, nosotros somos los únicos apostólicos, porque tenemos y podemos demostrar la sucesión apostólica. Y entonces ellos dicen, el primer papa o el primer obispo reconocido de Roma fue Pedro, y no existe ninguna evidencia de que él estuvo allá, pero bueno, sí, que él fue pastor allí. A la muerte de Pedro, bueno, antes de la muerte ordenó a uno que lo iba a reemplazar y así sucesivamente. Y es cierto que ellos pueden demostrar cierta continuidad de obispos en Roma desde el siglo I. Y pueden efectivamente demostrar una ordenación ininterrumpida. Pero ¿significa eso que son apostólicos cuando ya no creen en la doctrina apostólica? Así que ellos limitan su apostolicidad a una demostración histórica de ordenaciones obispales sucesivas que terminan en el siglo I. Y eso no es apostolicidad, porque ya no creen en la doctrina apostólica. Hay algunos grupos neocarismáticos que en este siglo dicen, ser apostólicos es que el pastor se convierta en un apóstol. Y entonces, no sé si aquí pasa eso, pero allá en Colombia hay más apóstoles que pastores. Porque ya casi todos quieren ser apóstoles. Y entonces, interpretando mal un texto de Efesios 4, cuando Pablo dice que él constituyó apóstoles, evangelistas, profetas y pastores maestros, entonces ellos dicen que una iglesia bíblica debe tener los 5 ministerios, como ellos le llaman. Y uno de esos 5 es apóstoles. Ser apostólicos hoy es tener apóstoles en la iglesia local. Así que, ¿a quién vamos a creerle? ¿Y qué hacemos los que no podemos demostrar una sucesión ininterrumpida de ordenaciones? Bueno, hay unos grupos bautistas no reformados. No sé si conocen un librito que se llama El rastro de la sangre. Es muy famoso entre bautistas de corte fundamentalista. Y ellos demuestran su apostolicidad trazando una sucesión eclesial. Y entonces ellos dicen que no son protestantes ni reformados porque ellos vienen desde Juan el Bautista. Y entonces nos ponen a los bautistas en relación con algunos grupos no muy ortodoxos en el siglo XVI, con los valdenses en el siglo X y en el siglo XI, que sí eran un buen grupo. Luego nos llevan por toda la Edad Media y nos ponen en conexión con algunas sectas del siglo IV, del siglo III, del siglo II, los montanistas, etc. Y entonces llegan a Juan el Bautista y dicen, somos apostólicos. ¿Es eso ser apostólicos? Bueno, eso lo vamos a estar viendo luego del descanso, así que no se vaya. ¿Qué inquietudes hay? Preguntas hasta este punto.
No hay preguntas. Entonces, si no hay preguntas, vamos a descansar. Son las 19:55. Nos vamos a encontrar aquí, por favor, a las 20:05.